Doctora Jessica Cristina Albor, del curso de Diseño, Ejecución y Evaluación de Proyecto como modalidad en la investigación del doctorado en Ciencias de la Educación, reciba un fraternal saludo de mi parte. Soy Nelcy Joana Ramos Gómez y a continuación realizo la presentación de las fases del proyecto de investigación educativa. El diseño del proyecto de investigación se efectúa por medio de una serie de etapas que conducen a un análisis vinculado con la realidad de la población de estudio durante su interacción con el contexto. En este aspecto es esencial la esquematización de una presentación en donde se explican las fases de mayor importancia en la investigación, en el cual se recomienda primeramente un diagnóstico del entorno, problematización del proyecto, determinación de los objetivos, propósitos, metas, labores, recursos, materiales y humanos para la realización de las actividades. En esta medida es vital que se emplee un abordaje de los procedimientos a desarrollar para dar respuesta a las problemáticas generadas en el entorno escolar. En primer lugar, se describe la fase 3 de este proceso de análisis, en el cual se debe llevar a cabo un diagnóstico del contexto de investigación, donde se referencia a las primordiales características de la interacción del educando, de manera que posibilite identificar las necesidades e intereses que hacen parte del problema. En esa medida se reconoce un conjunto de categorías de análisis del entorno. La primera es concebida como el acceso, en donde se recolectan los datos principales de la población que hace parte de la investigación. Dentro de esta categoría se tienen presente dos dimensiones. La primera, la solicitud, donde se debe sistematizar la información recopilada en el diagnóstico. Y la segunda dimensión es entendida como la promesa, en donde se proponen las actividades a desarrollar para mitigar la problemática. Para alcanzar resultados positivos en este proceso es esencial que tengan presente las siguientes actividades. Primero, realizar una reflexión de las oportunidades y fortalezas de los educandos. Segundo, efectuar una recolección de los niveles académicos de la población de estudio. Tercero, caracterizar el componente cultural, académico y social del educando. Como cuarto punto, identificar los factores internos y externos que inciden en la problemática. Quinto, reconocer la estructura curricular que hace parte de la problemática. Sexto, tener presente el clima organizacional y su incidencia en la problemática. Por otra parte, es esencial estimar los antecedentes de la estructura curricular, en el cual se debe referenciar el proyecto educativo institucional, el proyecto pedagógico, el consejo escolar, el comité de docentes y los aportes legislativos de preferencia escolar. La formulación y problematización hacen parte de la cuarta fase del proyecto de investigación. Esta parte se lleva a cabo la definición del problema, en donde se establece una lista de las principales situaciones que afectan la formación del estudiante y a partir de este listado se selecciona la de mayor significado y que requiere de una solución inmediata. Del mismo modo, es relevante que se tenga presente las características de la justificación del problema. En este apartado se reconocen las causas y efectos que inciden en la problemática, donde se debe hacer una recopilación de ciertos indicadores de análisis. Por ejemplo, la necesidad de transformar los procesos, la recurrencia del problema, la cantidad de la población afectada, la recopilación de todos esos indicadores de análisis hacen que podamos realizar una descripción de la pertinencia e importancia del proyecto. Ante esto es necesario el análisis de la información por medio de un árbol de problemas diseñado por el investigador. En la fase número 5, donde se establecen las finalidades y propósitos del proyecto de investigación, en la finalidad se plantea una serie de aportes de fundamentación sobre la intervención del estudio para establecer el objetivo general que se debe reconocer como el aspecto global del proceso y que sugiere una solución factible. Para el planteamiento de los objetivos específicos, parte de acciones que se implementan de forma secuencial y que son evidenciadas por medio de unos instrumentos válidos. Por último, en esta fase es importante que se definan las metas, los cuales permiten la cuantificación de los objetivos específicos, donde se debe tener claro el resultado esperado, la cantidad, calidad, periodo de desarrollo y la delimitación del lugar.
En la fase número 6 se debe programar las acciones a implementar para dar solución a la problemática. Para este proceso se debe hacer una descripción de la estrategia, la cual se establece en un proyecto curricular, donde se plantean actividades a partir de los objetivos específicos. Para alcanzar los objetivos o esos objetivos, se debe conocer el sentido de las actividades, los participantes directos e indirectos de la investigación, la organización, los recursos y la secuencia de desarrollo. En este sentido, es importante que se lleve a cabo el diseño de los recursos metodológicos y los instrumentos. Para este proceso es indispensable que se reconozcan las principales particularidades de la población objeto de estudio y al igual que el contexto. También es necesario que se diseñe un cronograma a partir de un diagrama de Gantt para reconocer el periodo de implementación. En la fase número 7 se plantean los recursos que se requieren para la implementación del proyecto. Para este proceso es necesario que se tengan en cuenta algunos aspectos. Primero, los recursos con los que cuenta el investigador, donde se analizan los equipos, las aulas y los entornos virtuales de aprendizaje. Del mismo modo, es necesario analizar los recursos que se requieren para la investigación, donde se tenga en cuenta si necesitan escenarios, aulas, equipos y algunas herramientas tecnológicas. Dentro del análisis de los recursos es indispensable que se tenga en cuenta el aspecto financiero, haciendo un presupuesto de las acciones a implementar. En el caso de las redes de apoyo externo, es necesario que se reconozcan las entidades públicas y privadas que pueden aportar al proyecto investigativo. La fase número 8 es comprendida como la evaluación, en la cual es necesario que se tenga en cuenta la estructura, funcionamiento y los resultados obtenidos del proyecto. En esta etapa es indispensable reconocer el proceso de instalación, ejecución y consolidación del proyecto de investigación que requiere de una retroalimentación y evaluación de las estrategias que se implementan y así identificar los resultados que se obtienen al terminar el proceso. También es muy indispensable que se analicen los indicadores que conllevan al reconocimiento de la eficiencia y efectividad del proceso de estudio. Para esto es necesario que se reconozcan los aportes, el compromiso, el nivel de desempeño y el mejoramiento de la iniciativa y creatividad de la investigación. Para dar cumplimiento con esa secuencia se debe implementar, se debe tener muy claro todos los procesos y los instrumentos que conlleven a la recopilación de datos que partan de los objetivos específicos, donde se tienen en cuenta los agentes de evaluación que debe estar orientado por una serie de usuarios que requieren de una triangulación de la información. Finalmente, en la fase número 9 del proyecto de investigación, se plantea el impacto, donde se hace un abordaje interno y externo de los aspectos que sufrieron un cambio durante la implementación del estudio. A modo de conclusión, se infiere que el diseño de un sistema curricular necesita el planteamiento de actividades que estén enfocadas en reducción de la problemática identificada o a mitigar esa problemática en el diagnóstico. Además, se necesita de un análisis de todos los factores que intervienen en el proceso investigativo, por lo cual es esencial que se realice un abordaje de los recursos, acciones, estrategias, instrumentos a implementar con el fin de dar cumplimiento con los objetivos propuestos. Mil gracias por su atención y por su tiempo.